Muy buenos días amigos, bienvenidos a su programa favorito de los martes y de toda la semana, aunque se enojen nuestros queridos amigos de Viviendo tu Mundo al 100, que les mandamos un beso y un abrazo. Estamos hablando de ustedes hace un momento y les extrañamos mucho, ojalá pronto los podamos tener por aquí también o que nos hagan una invitación, nos encantaría también estar en su programa, pero bueno. Como ya pudieron ver, tenemos nueva entrada y eso significa solamente una cosa. En semanas anteriores, cada vez que estábamos aquí, Yamili se despedía diciendo, no me quiero ir, señor Stark. Y pues resulta ser que el señor Stark le cumplió su deseo hemos hecho algunos cambios ya en el programa de Aprende, Emprende y Crece en los negocios. Gracias antes que nada por su presencia, pero pues ya se imaginan cuál es el primer cambio. Ya no está Didier Moreno con nosotros, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Te queremos mucho, amigo. Por cuestiones de trabajo tuvimos que tomar esas decisiones que son difíciles. Yo creo que a Didier le hubiera encantado estar aquí para despedirse, pero creo que prefirió no estar por eso del que no quiero que me vean llorar frente a las cámaras. Bueno, y aquí está, bienvenida Yamili, ya es parte oficialmente conductora de Aprende, Emprende y Crece en los negocios. Muchísimas gracias, gracias por este enorme y gran recibimiento. Estoy encantada de estar con ustedes compartiendo y construyendo este espacio en el que definitivamente vamos a aprender a crecer en los negocios. El objetivo es compartir las experiencias, aprender de los negocios que han sido icónicos, de personas que han marcado la historia en la forma de hacer negocios y bueno, muchas otras cosas que ustedes saben que forman parte de este programa. Gracias a todos los que lo hacen posible. Un enorme beso y abrazo a nuestro amigo y socio en negocios Didier, que definitivamente hoy le toca estar al frente, sacando a pie estos negocios que a él, por supuesto, también le apasionan. Así es. Y pues bueno, además aprovechar, agradecer, por supuesto, a la revista por este espacio. Gracias a la revista Peninsular por regalarnos esta hora y poder compartir con ustedes estas experiencias, y a Empresas en Crecimiento, la plataforma que también nos da un espacio para poder compartir esto con ustedes. Y pues bueno, tenemos que hacer muy breve esta bienvenida porque tenemos mucho material el día de hoy para compartir. Hoy vamos a hablar primero de algo que nos gusta mucho, algo que nos apasiona, que es la biografía de un personaje icónico, un personaje que cambió y ha cambiado la forma no solamente de ver los negocios, pero el emprendimiento y de cuánta información hay para nosotros mismos para poder sacar de su biografía y aplicarla a nuestro emprendimiento. Este Yamil, personaje, por favor, porque yo me estoy poniendo emocional. este personaje tiene una frase que es célebre, José Miguel. Y esta frase dice, del éxito no aprendes absolutamente nada. Del fracaso y de la incertidumbre puedes aprender todo. Gracias por permitirme decir el nombre del ícono del que vamos a hablar el día de hoy, porque además ustedes saben que si hay algo que me gusta y me apasiona mucho, es la Fórmula 1 y toda la enseñanza que hay detrás de la Fórmula 1. No solamente, por favor, absténganse de decir solo son carritos persiguiéndose unos a otros. Por favor, no lo vayan a poner en los comentarios porque conozco a alguien que va a explotar. Me puedo poner muy intenso. No, detrás de la Fórmula 1 hay muchísimas enseñanzas, por eso les invito, por favor, a ver la Fórmula 1, aprender de la Fórmula 1 y de todo lo que la Fórmula 1 encierra. Bien, el personaje del que vamos a hablar el día de hoy es un personaje que ha cambiado no solamente la historia de la Fórmula 1, pero la historia de los negocios y la historia del emprendimiento. Vamos a tener el placer y el honor de hablar de la biografía del gran Niki Lauda. ¡Wow! Yo ya tengo ganas de pasar al tema, pero hay que decir ciertas cositas, dar brevemente por qué Yamili deberíamos escuchar, por qué deberíamos estar hoy pendientes de la biografía de Niki Lauda y un poquito quién es Niki Lauda
o quién era, porque ya está en el cielo, Así ya es. está corriendo carreras en la pista del cielo. Pero ¿por qué debemos aprender o por qué debemos escuchar y saber un poquito más acerca de este gran piloto de la Fórmula y empresario de la Fórmula 1? Porque tiene una enorme capacidad de recuperación y persistencia, algo que en los negocios es fundamental. Fue una persona que a lo largo de su carrera, en las carreras, fue ganador, fue perdedor Claro. y regresó a demostrar toda la experiencia que tenía y volvió a ganar. Así Entonces, es. ¿qué más ejemplo en construir un, una gran personalidad, construir grandes logros y campeonatos que estuvieron detrás de esas decisiones tan difíciles que tuvo que tomar? Si hay un referente importante en la Fórmula 1 es Niki Lauda. Y bueno, incluso, seguramente ustedes ya han visto una película de él y si no la han visto, algún día vamos a hablar de ella, seguramente la vamos a tener Seguramente. cuando nos toque el espacio de películas que todo emprendedor debe ver. Ustedes tienen que ver Rush, seguramente ya algunos de ustedes ya la vieron, pero lo que sale en la película es solamente una parte, es solamente una fracción, de hecho, de la vida de Niki Lauda. Entonces, sin más, nos vamos a ir a un pequeño corte de unos cuantos segundos, no tardamos nada, y vamos a regresar con la biografía del gran Niki Lauda. Ahora volvemos. Ya estamos de vuelta, queridos amigos. Gracias por seguir aquí. Y estamos seguros que si se quedaron es porque quieren aprender algo de este gran piloto. O vamos a olvidar por un momento, vamos a olvidar por los próximos minutos que Niki Lauda es o fue uno de los más grandes pilotos de la Fórmula 1. Y vamos a enfocarnos en la biografía, en la verdadera historia de Niki Lauda, lo que hay detrás de lo que decía Yamili al principio, de ese personaje de mucho carácter, de ese personaje de muchas agallas, porque esa es la verdad, Sí, por supuesto. de un personaje que, aunque no lo crean, para lograr lo que logró, muchos pensarán que fue fácil o que tenía todas las ventajas que tiene una persona o que viene de una familia de dinero. No fue así. La verdad es que no fue así. Pero bueno, vamos por el principio. Cuéntanos, Yamili, ¿qué impresión te da o qué podemos sacar? ¿Cuáles son esos aspectos que podemos empezar a sacar? Porque hay muchos. Definitivo, definitivo, José Miguel. Hay muchos aspectos. Nicky fue una persona que nació en Austria y fue perfilado para ser un hombre de negocios. Su familia se dedicaba a eso y llegó un día y dijo, ¿saben qué? Que Siempre siempre los no. negocios no me gustan.
yo quiero ser corredor de carreras, quiero ser Sí, corredor profesional de carreras. sí, Y sí. toda su familia se opuso, le retiraron total tipo de apoyo, más allá de no darle apoyo fue, no estamos de acuerdo. Entonces eso también forja, y yo admiro de Niki Lauda el hecho de que se fue y quemó todas sus barcas, como dicen en el lenguaje para mí empresarial y metafórico también. O sea, te vas y ya no puedes regresar Claro. más. ¿No? Y es que no solo eso, o sea, decías hace un momento, cuando le preguntan por su familia, o cuando él le dice a su familia, Ujú. porque no le preguntan, cuando él le dice a su familia lo que quería hacer, que no quería participar de esos negocios, en su mente, él Ajá. ya tenía otra idea, él quería hacer negocios de otra forma. Imagínense, y vamos por partes que provienen de una familia de banqueros, banqueros austriacos, que era en aquel entonces, en aquella época, una de las bancas o negocios más sólidos, lo sigue siendo, Lo sigue la siendo. banca sigue siendo uno de los negocios más sólidos. En aquel entonces, la banca austriaca, su abuelo era dueño de un banco y su papá, por obvias razones, Claro. trabajaba también en el banco. Entonces, pues el abuelo dijo, es que tú tienes que continuar este negocio de la banca porque nos ha costado muchos años y hoy tenemos una fortuna, y, literal, una fortuna que tienes que cuidar. Porque además, Niki Lauda, un genio en cuanto a números. Por supuesto, por supuesto. Y esa era una de las habilidades que él tenía. Y esa habilidad numérica la volcaba en más allá, esa pasión que tenía Ujú. por el automovilismo. Así es. Yo creo porque de verdad que para dejar atrás algo que muchas veces hemos escuchado como algo seguro, un negocio que te entregan, que ya es un negocio próspero, que prácticamente ya te da una vida establecida, son decisiones difíciles y Por más allá, supuesto. y no le dijeron, pues si no te funciona, regresa, si no le dijeron, no, no te apoyamos de ninguna manera, ¿no? Claro, Entonces, este tipo de decisiones que suelen ser muy difíciles forjan el carácter del por empresario. En supuesto. este caso, el carácter de Niki Lauda, que posterior a esa decisión que tomó también otra gran decisión, José No, Miguel. es que, bueno, imagínate, ¿cuántos de nosotros hemos estado en esa disyuntiva? Y no lo digo porque nuestras familias vengan, no eran dueños de bancos austriacos, esa es la verdad, nos hubiera encantado. Y quién A mí sabe, sí. claro, y quién sabe si hubiéramos seguido ese camino, porque pues así como ustedes nos ven muy, muy guapos e inteligentes, pero también somos las ovejas negras de las familias. Y así como la gran mayoría de ustedes, mis queridos emprendedores, que cuando nos dicen blanco, pues Les decimos, decimos, "Ah, puede ser blanco, pero quizá puede ser un blanco aperlado". Siempre le buscamos la vuelta a las cosas. así No es. es la excepción con Niki Lauda. Y regreso al punto. ¿Cuántas veces no hemos escuchado en casa, no hemos escuchado con la familia, eh, por qué no estudias tal cosa, o por qué no sigues el negocio, o por qué mejor no te dedicas a esto, o por qué no mejor pides o mandas tus papeles a tal lugar donde puedas continuar teniendo algo seguro? Sí, hemos tocado fibras muy sensibles ahorita. Y es que precisamente es la traducción del abuelo de Niki Lauda, la traducción literal de quédate en el banco, es lo que a nosotros nos dijeron en algún momento o nos están diciendo ahora. Puede ser que ahora estemos escuchando en casa mejor algo seguro. Es muy probable y definitivamente una de las características del empresario es siempre empujar hacia adelante. Y el hecho de empujar y de romper muchos estereotipos, muchos patrones establecidos,
también tiene que ver con esta fuerza y con esta pasión que tiene. Definitivamente, como comentaba José Miguel, creo que se puede identificar quizás con esa estructura en la que en la familia, que vienen de familias que han tenido pues ciertos trabajos que ya se establecieron, que se pueden llamar seguros o se podían llamar Claro, seguros en aquel entonces. claro. Definitivamente el empresario rompe ese esquema y busca una manera distinta de generar dinero. Y esta es una de las partes que a mí me gustó mucho de este personaje, que definitivamente era un empresario ambicioso en el sentido de que él quería romper no solamente con ese esquema familiar, porque era lo que su pasión interior seguía, o sea, no era ni por rebeldía ni porque quería llevar la contraria. Esas son cosas muy distintas. Exactamente. Cuando sigues tu pasión y la gente que quizás tu primer círculo cercano, familiar, te dice, oye, no, oye esto, oye lo otro, ahí viene la primera prueba de que esta persona se va a distinguir en todo aquello que se proponga. Y como bien dices, encontró la manera de seguir esa pasión. Como muchos de nosotros también, nos ha llegado el momento de decir, bueno, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo hago que esto que sé que va a funcionar, cómo lo convierto en una realidad? En el caso de él, fue algo, bueno, como decimos en el argot del emprendedor, fue por todas las canicas. Definitivo. Y eso me encanta de Nicky, que más allá del romanticismo que puede decir, ay, sigue tu pasión, y ay, seguramente Yamili, que es tan emocional, que está hablando de la pasión y el sentimiento. Nada de eso. Sí soy emocional, pero soy también muy práctica. No mucho. Él siguió, trabajó, tenía claro lo que quería, era muy bueno con los números y eso fue lo primero que hizo. Y eso le valió, José Miguel, un lugar en donde él quería estar. Así es. Definitivamente tuvo claro qué era lo que tenía que hacer y lo que tenía que hacer lo hizo tomando riesgos, porque fue así, tomó muchos riesgos y se metió a lugares en donde no era permitido que los corredores entraran. Y Sí. ahí sí. Y aquí, esta parte de la biografía, ¿cómo la podemos traducir? Decía Yamili, seguir tu pasión. Sí, no nos vayamos tampoco a la parte romántica, que sí siempre hay que seguir la pasión, pero me quedo con el, conoce los números y tomó riesgos. Ahora, nosotros como emprendedores, nosotros como empresarios, también corremos riesgos. Pero tienen que ser riesgos calculados, tienen que ser riesgos que podamos ver. Es decir, esta parte de la vida de Niki Lauda la traducimos en necesitas un plan de trabajo. Necesitas ver lo más que puedas ver. Es decir, ver un panorama lo más completo posible. Hay una frase que se me viene a la mente en este momento y es una frase del ex secretario de Defensa de los Estados Unidos, Colin Powell, que él tiene un método, en realidad es un método, el método 40-70. Y ustedes dirán, hey, son 110. Sí, 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 ya sé que son 110, pero escuchen de qué se trata. No toma decisiones si no tiene el 40% de la información en su poder. Ah, qué chido. Así que apúntenlo, por favor. Regla de Colin Powell, 40-70. Y en este momento ustedes se preguntarán, José Miguel, ¿y ese 70% que rompe todas las reglas de la matemática del 100%? Ah, aquí viene la otra parte. 40% de la información, no puedes tomar una decisión sin tenerla. Y eso incluye un plan de trabajo, conocer muchos aspectos de lo que vas a hacer, del negocio que estás abriendo, y en fin. Y 70% significa, si ya tengo el 70% de la información, en ese momento tengo que iniciar.
Porque si nosotros rebasamos ese 70%, ya con la información, con todo lo que pudimos ver, con todo nuestro análisis, ¿saben qué va a pasar? Que no vamos a hacer nada. Nos vamos a quedar sobrepensando y entonces no hicimos absolutamente nada. Entonces, podemos traducir ese momento de la vida de Niki Lauda, en donde toma esa decisión, trayendo a la mesa la regla de Colin Powell. 40% para nosotros, los que estamos en el emprendimiento, los que estamos en negocios, para tomar decisiones, 40%, hacer ese plan, ponerlo en un papel, correr el lápiz, como se dice vulgarmente, y entonces dar el siguiente paso cuando ya estemos al 70% de ese análisis o de recabar esa información. ¿Ok? Así se toman los riesgos, porque van a seguir habiendo riesgos. Eso déjenme decirles que no se van a acabar, al contrario, van a seguir aumentando. Pero así es como se hace. Así es como lo hizo Niki Lauda, y por eso para nosotros es una parte de la vida importante de Niki Lauda que queríamos compartir con ustedes. Sí, y tenía objetivos muy claros, que esto también me gusta mucho, cómo él, a través de esa decisión que tomó, sabía cuál era el paso siguiente. Y después, cuando obtuvo lo que necesitaba, dio el paso siguiente. El tener trazado objetivos claros, el trabajar sobre un plan y mejorarlo, que también fue algo que fue distintivo de Niki, lo llevó definitivamente a alcanzar lo que él quería. Y esto a mí me encanta porque muchas veces como empresarios empezamos con esa idea de negocio que vamos trabajando y que en ocasiones se da porque es tan buena tu idea que la idea se sostiene sola. Sin embargo, cuando tienes un sistema, cuando tienes un plan y cuando asumes riesgos, prácticamente el éxito se va dando paso a paso, día a día. Por supuesto que todo absolutamente se puede medir. Sin embargo, el tener sistemas, el tener las tareas totalmente descritas, el tema totalmente dominado en cuanto a tu producto, en cuanto a la gente que te rodea, tu competencia, eso se llama tener un plan estratégico. Y muchas veces nosotros, por el éxito que envuelve a tu negocio por sí mismo, nos olvidamos de ver esta parte, José Miguel. Nos olvidamos de preguntarnos si tienes un plan estratégico, si sabes dónde estás hoy, si sabes por qué estás hoy acá, ya viste hacia atrás, ya evaluaste qué te hizo llegar acá y sobre todo de dónde estás aquí, a dónde quieres llegar. Si no tienes un plan, déjame decirte que ya llegaste a dónde ibas a ir, porque no tienes un plan y ya llegaste. Y no solamente eso, me llama la atención algo que igual es muy rescatable de la biografía de Niki Lauda, es que cuando él obtiene, porque pide un préstamo millonario para comprar su acceso, esa es la verdad, para que le permitan manejar un Fórmula 1. Y él compra su silla en una de las que eran en aquel entonces una escudería de media tabla, que además pues no podemos decir el nombre porque es una tabacalera muy famosa. Y así, y compra su silla, compra su auto para poder formar parte de esa escudería. Pero, ¿a qué quiero llegar con esto? Cuando él pide ese préstamo y aportando al comentario que acaba de hacer Yamili, con ese plan, con el plan que él ya tenía, él sabía hacia dónde se iba a ir cada dólar, cada peso, en nuestro caso, de ese préstamo. Muchas veces, y lo digo por experiencia propia, hace muchos años cometí el gravísimo error de solicitar créditos cuando en realidad no lo necesitaba. Esa es la verdad. Fueron créditos que
hace muy poco tiempo dejé de pagar. También eso es una realidad. Que son créditos que uno va arrastrando a lo tonto, no hay otra manera de decirlo, Yamili. Así es. Esa es la verdad, son créditos que vamos arrastrando a lo Te tonto. hacía falta un asesor financiero en aquel Por, entonces, qué bueno que ya lo tienes ahora. exactamente. Y en aquel entonces, sí, oye, nos ofrecieron ¿sabes qué? Pídelo. Y venga, y vamos. ¿Qué podemos hacer con este? Imagínense, o sea, la pregunta que nos hacíamos en aquel entonces era, ¿y qué podemos hacer con este dinero? Ni siquiera teníamos una idea clara de para qué queríamos pedir ese crédito y lo pedíamos. Era la cosa más absurda y tonta que hicimos. Y lo hicimos. ¿Y estuvo bien? No. No, ¿Y estuvo mal? Sí, sí. estuvo muy mal. Pero me sorprende cuando leo esa parte de la biografía de Niki Lauda y puedes ver que él, de una manera muy inteligente, él sabía exactamente, porque ya había hecho los números, cuánto necesitaba para lograr ese objetivo y cuánto tiempo, y aquí viene lo más importante, y en cuánto tiempo y en qué circunstancias o de qué manera iba a recuperar ese dinero para devolver. Y fíjate, José Miguel, que no solamente pidió el préstamo para poder construir ese monoplaza que él ya había visualizado, o sea, ya tenía muy claro, eso me encanta de él, ya tenía muy Sí. claro qué iba a hacer cuando obtuviera los recursos y sobre todo que él ya sabía lo que quería con ese monoplaza y se involucró de tal manera que de alguna manera se impuso, porque yo Claro. así lo veo, ¿no? Se impuso a creer en lo que él ya había estudiado, que favorecía al auto para que esos cambios físicos en cuanto al motor y en cuanto al funcionamiento interno le permitieran, por supuesto, pues ir mucho más rápido. Hagamos un paréntesis y hablemos un poquito aprovechando que tenemos a Yamili ya con nosotros de manera permanente, así que esto a ustedes les va a beneficiar muchísimo porque es una experta en las emociones y en la comunicación. Eso es algo que ya nos dijo en las veces anteriores que ha estado con nosotros y esa es la verdad. Entonces, aprovechando esto y que estamos hablando de la biografía de Niki Lauda, háblanos un poco de porque has repetido en varios momentos de este programa, él, él sabía, él conocía, él analizó Ujú. los números, sabía perfectamente en dónde estaba parado. Así es. Háblanos un poquito de la personalidad de Niki Lauda para que nosotros también la podamos entender y si nos reconocemos con la inteligencia de Niki Lauda, la inteligencia predominante de Niki Lauda, podamos sacar y utilizar esas herramientas a nuestro favor en nuestro emprendimiento. Claro. La personalidad de Niki Lauda está totalmente dominada por la energía mental. Es una persona o era una persona que disfrutaba el conocimiento. Toda esa expertise que él fue adquiriendo lo fue haciendo a lo largo de todo el tiempo en el que él, desde su infancia, tuvo esa afinidad por el Claro. automovilismo y no se quedó con el simple hecho de ver, sino que fue más allá de la información y de verdad se comía todo lo relacionado con los automóviles, con las pistas, con toda la estructura que giraba alrededor, quiénes eran las personas principalmente que organizaban, dónde, o sea, es una serie de datos que él llega a dominar de tal manera que logra tener una visión muy amplia de lo que significaba de manera plena el automovilismo y cómo él podría marcar una diferencia a través de un monoplaza. Sí. Yo que admiro mucho de Niki Lauda es precisamente eso, esa tenacidad, porque y el carácter que tenía Niki Lauda, lo hacían o hacían que en la pista
tenías que voltear a verlo en la pista. Era el personaje que al entrar a las reuniones todos los ojos volteaban porque estaba en ese salón Niki Lauda. Carácter fuerte, con determinación, el primero en llegar a entrenar y el último en irse, el que analizaba todos los datos, el que si no era lo que tenía aquí en su cabeza, no tenía que cambiarse. Hay una parte de su biografía, y este es un dato muy, muy curioso, y a la vez que cuando uno la lee dice, ah, caray. Bueno, Enzo Ferrari, si ustedes no saben quién es Enzo Ferrari, por favor, en este momento apaguen. No, es cierto. Enzo Ferrari, pues obviamente el dueño de ese famosísimo auto y de la escudería Ferrari, que ya también en paz descanse, pues un italiano que además se sentía tocado, por favor, claro. Imagínense que en una ocasión Enzo Ferrari, este tipo de personalidad, un poco arrogante, dicen unos, pues es que si tu apellido es Ferrari y está ahí en el lado, pues, bueno, que Niki Lauda le dijo, cuando se baja de probar por primera vez, porque él salta de esa escudería de la tabacalera, que no les podemos decir, a la escudería Ferrari, firma un contrato con ellos, y la primera vez que hace sus pruebas, porque, insisto, era el primero en llegar, el último en irse, se baja del monoplaza y dice, este auto es una porquería. Y es un Ferrari. Así es. Pero eso se llama carácter. Y dominio del tema, José Miguel, porque esa era la seguridad que le daban los datos a Niki Lauda. El saber que era algo sujeto a mejorar y tener la certeza de qué necesitaba hacer para mejorar ese monoplaza. Así es. Y esa es una de tantas historias de cómo el carácter de Niki Lauda y su personalidad también lo llevaron a donde hoy está, porque a pesar de que ya no está en este plano terrenal, sigue siendo un referente de la Fórmula 1. Bueno, continuando con la personalidad de Niki Lauda y este centro o dominante, su inteligencia mental. Eso no quiere decir que carecía de la inteligencia emocional y de la corporal. No. Simple y sencillamente, como un caso muy curioso, al menos para mí, para su servidor, que él saltaba de la inteligencia mental a la inteligencia emocional, dejando por último, cosa rara, dejando por último la inteligencia corporal. Y esto puede ser una característica de muchos de nosotros, de muchos de los que están viendo, nos hacen el favor de ver este programa. Si somos personas que nos gustan los datos, que nos gusta ese análisis, ir al fondo de toda esta cuestión de los números, la frialdad de los números, pero a la vez tenemos una facilidad para cambiar a la pasión, porque si había alguien apasionado era Niki Lauda. Era una pasión tan desmedida que más adelante ustedes que ya conocen parte de su historia, hay un momento clave, y esto viene en la biografía, que en la autobiografía de Niki Lauda, cosa que no se nos presenta en la película Rush. ¿Cuál es ese momento pues el momento cumbre? Uh-huh. ¿Cuál es en qué momento se apodera de él la pasión y deja por un lado, deja atrás esa inteligencia mental? Eso sucede, y así como él lo cuenta, bueno, vamos a ir más adelante. Perdón por salir, es que ya me estaba emocionando. Pero quiero regresar a ese punto. ¿Cómo podemos nosotros, tomando la biografía de Niki Lauda, si somos personas cuya inteligencia o nuestra inteligencia predominante es la mental y nos cuesta trabajo porque si ponemos las tres inteligencias en un plano, tenemos a la inteligencia mental y a la inteligencia corporal del otro lado, en el caso de Niki, ¿no? Sí. Y en medio tenemos la inteligencia emocional, que normalmente no es asímile. Así es, normalmente no es.
¿cómo, qué sucede en esos casos? ¿Qué sucede con esos fenómenos? Pues que son admirables cuando logran equilibrar sus energías, que definitivamente marcan una historia, como lo hizo Nikki, y del cual tenemos mucho que aprender o podemos aprender mucho. Nosotros observamos de qué forma él, esa tenacidad lo movía y esa descarga de adrenalina que buscaba a cada instante en el que se subía a su auto, definitivamente se convertía en otra persona. O sea, y él lo decía, a mí póngame detrás del volante de un monoplaza y yo me voy a transformar, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que te puede llevar a equilibrar? Primero que identifiques si es tu inteligencia predominante. ¿Cuál es? Ya comentamos que te identificas con el caso de Nikki, que analizas mucho, lees mucho, eres experto en un tema, definitivamente luego ver sobre todo cuál es Sí. esa energía que está un poco más alejada. Si te apasiona hacer planes y ver números en un papel, querido amigo, querida amiga, tu inteligencia predominante es la mental. Definitivo. Y por otro lado, observar cuál es la inteligencia que usas en segundo lugar, si en el caso es la corporal, si fuera el caso es la emocional, y tratar de equilibrar la que menos uses. Ese es el consejo más práctico, más allá de querer, pero ¿y por qué soy así? Bueno, hay Claro. muchas razones detrás de eso, pero en el caso de Nikki, lo que quizás menos tenía era ese contacto con sus emociones. Y ojo, ¿y por qué hice la pregunta y le pedimos a Yamili que nos ayudara, que ampliara más el tema? Por lo siguiente, porque si bien es cierto que Niki Lauda, su inteligencia predominante era la mental, seguido de la emocional, porque cada vez que se subía, ni siquiera tenía que subirse para sentir esa pasión, desbordaba esa pasión. Lo que convierte a Niki Lauda en ese ícono, ese gran ícono que hoy es lo siguiente. Y nos vamos a saltar, ahorita vamos a regresar a ese momento icónico que ya todos ustedes conocen de 1976, en aquella pista precisamente de Alemania, ahí al ladito de Austria. Eh, y lo que sucede es en lo que se desarrolla la película que ya les recomendamos, que se llama Rush. Me voy a saltar tantito y luego vamos a regresar ahí porque hay mucho material en ese evento y alrededor de ese año, de esa temporada del 76. Llega un momento en la vida de Niki Lauda cuando escucha o se da cuenta que para trascender, ojo, estoy utilizando la palabra trascender. Eso es lo que muchas veces buscamos en los negocios. Yo creo que la gran mayoría de nosotros buscamos trascender, porque si no, estamos haciendo un negocio que, pues, pues no, nada más es para hacer una lenita y el día que desaparezca ya estuvo. Creo que todos nosotros, Yamili, en el fondo, nuestros negocios buscamos que trasciendan, que puedan trascender, que puedan ir más allá del tiempo que nosotros estemos en esta tierra y que puedan ayudar al mayor número de gente o que se convierta en algo que deje huella. Creo que eso es lo que la gran mayoría de nosotros quieren. Cuando Niki Lauda se da cuenta también de esto, cambia, hay un cambio en él, hay un cambio en su vida, en donde ya se empieza a entrenar también en el trabajo del don de gente para poder llegar a más personas, para poder compartir con más personas y se permite, porque esa es la palabra, se permite que la gente se acercara a él. Así es. Lo que acaba de decir precisamente Yamili. Cuando él encuentra ese equilibrio o empieza a entrenarse, porque esto es entrenable. Definitivamente, definitivamente entrenar y observar qué es ese punto ciego que no nos permite ver que esa habilidad nos va a potencializar
a niveles mucho más altos y más allá del impacto que puedes tener en tu negocio, en tus equipos, el impacto que tiene en tu persona ese cambio. Cuando esa habilidad tú la adicionas a tu vida, cuando logras observar que quizás te hace falta sociabilizar más, porque eso es lo que en un momento dado le hacía falta a Nikki, y te permites hacerlo. Quizás al principio te puedas sentir extraño, te puedas sentir incómodo. Claro. Sin embargo, cuando te dejas ir, así, tal cual empiezas a hacerlo y lo repites, empiezas a disfrutar cómo esos cambios impactan, en este caso, a las personas que lo seguían. Y también al tener él esa retroalimentación de la gente que lo seguía, por supuesto que empieza a experimentar otro tipo de cosas. Y yo creo que en ese momento la vida de Nikki cambia totalmente porque el ganar ahora sí trasciende al hecho de obtener un título. Y de nuevo voy a hacer un pequeño salto de muchos años y me voy a ir a los últimos años de vida de Niki Lauda, cuando regresa a la Fórmula 1, no como piloto, porque hay un tiempo en el que se retira como piloto, después regresa, pero ya cuando se retira de las carreras como piloto de Fórmula 1, muchos años después, regresa como parte de la escudería Mercedes. Sus últimos años de vida los pasa con la escudería Mercedes, en donde ya convertido, estoy a punto de llorar, ya convertido, No llores, cuéntalo. pero ustedes perdónenme, pero ya convertido en un gran líder. Algo que, si vemos al principio de la carrera de Niki Lauda, la gente lo seguía por miedo. Esa es la verdad. Sí. La gente lo seguía por miedo y porque tenían que quedar bien con él porque pagaba las cuentas. Esto me lleva, y un día vamos a hablar de los 5 niveles de liderazgo de mi abuelo John Maxwell, porque eso es lo que me recuerda cuando al leer la biografía de Niki Lauda, es claro y ahí está, para todos nosotros emprendedores y empresarios, esto es carnita pura. Niki Lauda empieza como un tipo al que la gente le temía, pero lo veían pasar y todos se quedaban callados y yo creo que muchos nos podemos sentir familiarizados. Quizá hemos estado en un trabajo o hemos sido nosotros mismos ese tipo de líder o ese tipo de emprendedor o empresario en donde la gente nos tiene miedo. Y así empieza la carrera de Niki Lauda. Así es, así es. Y se va transformando en el tipo en el que empezó a tener algunas personas cerca en las que ya empieza a influir de otra manera, ya no solo por miedo. Niki Lauda termina, como les decía hace un momento, termina su carrera con Mercedes-Benz convertido en un líder en el que, Lewis Hamilton, el que hoy es el que más campeonatos tiene en su haber con 8, que rompió el récord de Michael Schumacher la última temporada. No me hagan hablar de Fórmula, ya lo vieron, ya parece el programa de deportes. Síguelo contando. O sea, que me inviten al programa de deportes cuando se toque de Fórmula 1. O sea, que está en los controles, un querido amigo ahí detrás de los controles, como siempre. Pero bueno, vamos a olvidar un ratito a Michael Schumacher y a Lewis Hamilton, pero sí tenía que mencionar a Lewis Hamilton, que es el mayor, quien más títulos tiene al día de hoy. Lewis Hamilton escuchaba todos los días a Niki Lauda y le pedía consejos, no consejos de cómo manejar ese monoplaza, consejos de vida. Por eso estoy a punto de llorar. Y ahora que ya sabemos esto, ahora sí nos vamos a regresar a la temporada de 1976, porque no tenemos mucho tiempo, pero es importante que hablemos de esa temporada. Definitivamente, y fue una temporada que calibró el oro que había dentro de Niki Lauda. Se enfrentó a un grave accidente en el que estaba su vida de por medio. Y se distingue esta temporada, José Miguel, porque además él ya había ganado todas las primeras carreras de las cuales formaba parte del campeonato y pues prácticamente pudiéramos decir que él podía subir sus pies a la mesa y decir, pues esto es solo cuestión de tiempo. Claro.
porque encabezaba la lista de los mejores del puntaje que se genera entre los participantes. Pero definitivamente fue parte de la historia este accidente que él tuvo en una de las vueltas, que además era una pista sumamente peligrosa. Él golpea con su auto, el borde gira y definitivamente su auto tiene un accidente, el cual hace que su monoplaza se incendie con todo el combustible y él dentro, que le llevan a tener terribles quemaduras de piel, de pulmones, que inmediatamente hacen que se traslade a un hospital. En esta carrera, en la temporada de 1976, cuando, previo a que iniciara la carrera, ya les dijimos que él era un fanático también de los números y del análisis. Él, haciendo un análisis, comenta, le dice a los organizadores de estos eventos, que es la Federación Internacional de Automovilismo, que esa pista no debía correrse, que esa pista debería ser eliminada y que debería haber mucha más seguridad para el piloto. Sucede que no le hacen caso y que la carrera se lleva a cabo. Este es el primer punto de esa carrera. Número 1, ese análisis le da a él el resultado que desafortunadamente ya sabía que iba a pasar. Lo que nos sitúa a nosotros en nuestros emprendimientos y en nuestros negocios. Confía en tu análisis. Confía en tus resultados. Y si el resultado que ves en la mesa, si el análisis que haces con tu equipo te arroja un resultado negativo, por favor, no seas necio, no seas necia. Es mejor bajarse del monoplaza, pegar el monoplaza y dejar pasar esa carrera y subirte a la siguiente. Y que no te pase como a Niki Lauda, que en una de las curvas precisamente de la pista de Nürburgring, se rompe uno de los brazos, de los ejes de su monoplaza, la pista estaba mala, al contacto, se desliza y choca contra una de las paredes y, como bien dijo Yamili, se incendia. Él se queda en el auto. Hay un piloto y no recuerdo en este momento el nombre de este gran héroe, pero él lo describe en su biografía, porque además ya el auto incendiado, viene otro auto de frente y vuelve a chocar y lo hace girar de nuevo. Ese piloto se baja de su auto y se mete al fuego. Sí. Para quitarle el cinturón de seguridad y sacarlo de ahí. El mismo Niki Lauda dice en su biografía que de no haber sido por él, él estaría muerto por el tiempo que tardan los servicios médicos en llegar. En la película ustedes van a ver que son los servicios médicos quien los saca. En la autobiografía de Niki Lauda, él dice quién es el piloto que logra romper o quitar el seguro y sacarlo de ahí para que él estuviera con vida. Llegan los servicios médicos, se lo llevan de inmediato en un helicóptero y en la misma biografía él dice, tuve la suerte de estar en Alemania. ¿Y por qué dice que tuvo la suerte de estar en Alemania? Porque de inmediato lo atiende uno de los mejores médicos especialistas en quemaduras de alto riesgo, que estaba precisamente ahí en ese momento. Entonces, ese es el momento en el que cambia su perspectiva de vida y se empieza a dar cuenta de muchas cosas. En la película, de una manera muy romántica, porque esa es la verdad, y bueno, yo incluso antes de irme a fondo en la biografía del mismo Niki Lauda, siempre me decía a mí mismo, incluso lo llegué a compartir en mis redes sociales, ¿quién es tu James Hunt? Ahorita les vamos a decir un poquito de quién fue James Hunt en la vida de Niki Lauda, o al menos en esa temporada del 76 y para la película Rush. Que no está mal, porque nos sirve. Por supuesto. Es una herramienta. Por supuesto, y es un referente.
Cuando a Nicky le sucede este accidente y en el entorno en el que ese momento él ya venía de un campeonato, él estaba asegurando prácticamente el siguiente campeonato, con muchos puntos por delante, sucede este accidente y de pronto, pues él ya no va a poder aparecer en las siguientes fechas. Y esa vorágine de emociones que él sentía de decir, yo ya no voy a poder, o sea, yo estoy acá confinado en un hospital y yo estoy seguro que todo se le olvidaba porque este es el poder que tiene la mente de enfocar y eso tiene muchas connotaciones que en este caso para Nicky fueron positivas. El decir, yo tengo que regresar aún estando totalmente lastimado, con quemaduras muy graves, gran parte de su cuerpo, sus pulmones. Bueno, en la película prácticamente hay una escena en la que le dan la extremunción y él le dan ganas de decirle a este personaje que fue, ¿sabes qué? No, gracias, porque yo todavía tengo mucho trabajo a hacer aquí en la Tierra. Que precisamente en la autobiografía de Niki Lauda, ese es el momento que cambia todo. Sí, James Hunt juega un papel importante, que era quien le estaba ya pisando los talones en las carreras, pero él lo hace regresar a las carreras, porque él se sabía ya campeón, Lauda ya se sentía campeón. Y cuando empieza a ver que se le acerca, que se le está acercando de una manera muy peligrosa por las carreras que no pudo estar, el deseo de regresar era mayor. Él regresa incluso lastimado, todavía sangrando de algunas partes del cráneo, perdió una oreja, no escuchaba bien, su visión era ya muy mala, las quemaduras en las manos casi no le permitían hacerse bien del volante. Eso lo hace regresar. Pero lo que lo hace vivir, levantarse de nuevo, es precisamente que llega ese sacerdote a, pues, a darle los santos óleos y lo único que hace, porque le preguntan si quería que pasara el sacerdote a ponerle el aceitito, y cuando entra el sacerdote lo único que hace es tocarle el hombro y seguir su camino. Ajá. Así, y así lo describe él. Y cuando eso sucede, entra una vez más al rescate de Niki Lauda su inteligencia mental. Sí, Porque esa sí. es la verdad. Entonces en ese momento dice, ¿cómo? O sea, el sacerdote vino nada más para tocarme con sus dos dedos en mi hombro porque cree que me voy a morir. Está equivocado si piensa que que ese es el final de Niki Lauda. Imagínense. Impresionante, impresionante Impresionante. el, el poder de visualizar que tuvo Nikki de decir, yo quiero estar ahí, porque siempre estuvo, cuando así le fue posible, cuando se recuperaba, obviamente pendiente del campeonato, de las carreras que fueron sucediendo, y él en su plena recuperación, lo único que pensaba era, voy a estar ahí, voy a subirme nuevamente al monoplaza, porque ahí ya entra su gran rivalidad con Así James es. Hunt. Así es. ¿Y qué sucede después? Esto ya analizándolo para nosotros como emprendedores, es ese momento en el que vemos que las cosas no están saliendo bien y tenemos pues una empresa, un competidor o tenemos ahí esa espinita que nos puede un poquito porque no está mal, no está. Una cosa es la envidia, eso sí, por favor, déjenla, tírenla ahí debajo tírenla a la basura. Y otro es esas ganas de querer mejorar, de ver referentes en tu industria, de ver referentes en el sector en el que te desenvuelves y decir, yo puedo hacer esto y lo voy a lograr y puedo más. Eso que tenemos todos los emprendedores de siempre querer ir mejorando. Y aquí va un comentario ya muy personal. Niki Lauda tenía su James Hunt.
O al menos así nos lo presenta. Y el mismo Niki Lauda dice, fuimos grandes amigos. Yo, yo te digo que no le pongas James Hunt a alguien más. Tú tienes que ser tu propio James Hunt. Cada vez que te veas en el espejo, pregúntate quién es tu James Hunt. Tú tienes que serlo. Y tienes que compararte con tu yo del día anterior. Ese tiene que ser tu James Hunt. Me voy a ir al final de la temporada porque esto es importante platicar antes de que pasemos a los 3 tips de hoy. En la última carrera de esa temporada, una carrera que se llevaba a cabo en Japón. Antes la última carrera era en Japón y Japón siempre ha tenido pues no los mejores estados del clima, mucho menos para correr. Y resulta que esa última carrera el clima no era muy favorecedor. Y había mucha lluvia, los autos estaban patinando, muchos de los monoplazas se retiran incluso de la carrera. Y el mismo Niki Lauda, que lo único que tenía que hacer era terminar la carrera, esa es la verdad, terminar la carrera entre los primeros 5 lugares para tener puntos para convertirse en el campeón de la temporada 76. Imagínense el romanticismo de lo que voy a decir ahora, que después de haber estado 33 días hospitalizado con quemaduras de 3er grado, regresar a la pista y todavía ganar el campeonato. No, no, Hubiera sido la historia, pues, que le hubiera dado la vuelta al mundo. Y aún así le da la vuelta al mundo. ¿Y de qué manera le da la vuelta al mundo? Cuando el mismo Niki Lauda deja a un lado su ego así es. y se enfoca en vivir un día más. Y es extraordinario cómo este suceso que marca su vida hacía 6 semanas atrás logró romper sus perspectivas. Él venía de un campeonato anterior y 6 semanas antes tenía garantizado este campeonato. Y el hecho de replantear su Así es. vida otra vez, porque estamos hablando precisamente de esto, de replantear nuevamente su vida y decir, bueno, las condiciones, ahora regreso a la vez anterior en la que él mismo había dicho, En las efecto. condiciones no son adecuadas para correr esta carrera. Y en ese momento sigue su pensamiento, sigue su intuición y decide, después de 2 vueltas, Llevar parar. el auto a pits. Y esto, ¿cuántas veces hemos estado frente a esta situación en nuestros emprendimientos, en nuestros negocios? Que ya nos dieron una primera quemada y salimos muy mal. Salimos con quemaduras de 3er grado o con créditos o préstamos de 3er grado. Claro, y Sí. tenemos una segunda oportunidad como la tuvo Niki Lauda. Y en ese momento, amigos, tenemos que dejar que el ego haga de las suyas y dejarlo pasar. Simple y sencillamente decir, prefiero vivir un día más Así es. a intentar quemarme. Y aquí a lo mejor muchos críticos van a decir, no, es que yo sigo a fulano de tal y a tal influencer y a tal barbón y no sé qué, y tú con todo y hasta... A ver, hey, tranquilos. O sea, ¿vale la pena? Sí, todos los negocios valen la Así pena. es. Pero ¿saben qué vale más la pena? La vida para poder hacerlo un día más. Por Así que supuesto. olvidemos ese mensaje de sí, con todo y con las patas al fuego. Ay, o sea, sí, con las patas al fuego un día te quemas y ahí te quedas. Y esa es la verdad. Y tenemos como empresarios, perdón, José Miguel, la oportunidad de tomar decisiones en conjunto, Así es. que a diferencia de ese momento crítico de Niki, en el cual estaban inmersas muchas cosas, estaba el campeonato, había un punto de diferencia, como comentas, él solo necesitaba hacer un buen Terminar, papel, ni claro. siquiera ganar o No. terminar como primero en esa carrera. Hoy lo que podemos observar, la mayor parte de los empresarios tenemos la oportunidad de tomar decisiones conjuntas que comentando, analizando, poniendo sobre la mesa,
definitivamente se convierten en mejores decisiones. Tú puedes pensar, bueno, sí, me aviento una vez más y hay dentro de ti esa vocecita que te digo, oye, ¿no te acuerdas que la vez pasada no pudiste pagar? ¿No te acuerdas que la vez pasada tuviste que pedir? Y entonces seguimos haciendo lo mismo. Claro, y suena muy bonito. Oye, aquí tienes $500,000 de crédito. Y dices, ay, $500,000, me puede servir, pero ¿para qué? O sea, Y cuando, a diferencia de esos momentos en los que se toman decisiones en microsegundos, como la que tomó Nikki, que yo admiro mucho el hecho de decir, hoy voy a dar prioridad a mi integridad física, a mi vida, porque las condiciones estaban totalmente desfavorables. Hoy sentémonos como empresarios, como emprendedores, a decir, oye, esto es lo que me está pasando, ya me pasó esto y me gustaría que me des tu opinión profesional. Por favor, no se lo cuenten a la tía, al vecino, al papá, a la mamá, a la abuelita, porque te va a decir, no, no lo hagas. Y lo que te interesa o nos interesa es buscar orientación de especialistas que te puedan replantear, que te puedan hacer ver datos, que te puedan hacer ver acciones que quizás o no has tomado o que si las replanteas o toman otro rumbo, te puede beneficiar en el negocio. así es. Bueno, esta es la biografía de Niki Lauda. Faltaron muchos otros detalles que son importantes platicar, como que después, o durante su primera temporada de descanso, digamos, o llamémosle así, funda Lauda Air, que es una compañía de aviación, las inversiones que hace posteriormente, luego formar parte de la escudería Mercedes y tantas otras cosas que son de igual importancia de la vida de Niki Lauda, pero consideramos que estas eran las más emblemáticas, las que nos van a servir porque nos podemos identificar en nuestro camino, en nuestra vida de emprendedores. No se vayan, porque aquí vienen los 3 tips que nos va a regalar Niki Lauda a través de nosotros, va para ustedes, los 3 tips de la biografía de Niki Lauda para aplicar a sus emprendimientos y a sus negocios. Regresamos en unos segundos. Amigos, ya estamos de vuelta para terminar, para finalizar el programa del día de hoy. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Les agradecemos de verdad. Aprovechamos de nuevo para agradecer a la Revista Peninsular por este espacio y a Empresas en Crecimiento por también ser la plataforma que transmite esta belleza, esta chulada de programa. Gracias a José que está en los controles y a la jefa Luzma que ya nos dio la bienvenida, que hace un ratito estuvo con nosotros dándole también la bienvenida a Yamili de manera oficial. Y pues bueno, aquí vienen los 3 tips del día de hoy sobre la biografía del gran Niki Lauda. Y número 1, queridos amigos, número 1. Ustedes tienen que tener ese análisis, esa capacidad de análisis para poder ver lo que hay alrededor de su emprendimiento, lo que hay alrededor de su negocio. Tenemos que correr el lápiz, como vulgarmente se dice. A veces es difícil, hay quienes no tenemos esa capacidad, esa es la verdad, pero tenemos que buscar esa ayuda, tenemos que hacer el tiempo para correr, para analizar y traer también a la mesa esa ley de Colin Powell, 40-70. Con el 40% de la información
con menos del 40% de la información no se toman decisiones. Y con el 70% es el momento de tomar la decisión y no esperar que tengamos el 100%, porque si no, nunca lo vamos a hacer. Tip número 1, por favor, analicen, vean, hagan todo el escenario para su toma de decisiones en sus negocios. El tip número 2 es ocúpate por descubrir tus fortalezas. Así como Nikki descubrió su fortaleza mental, esa seguridad y esa determinación que tenía para lograr sus objetivos, también descubrió que cuando lograba equilibrar esa parte emocional y esa parte corporal de contacto con las personas, empezó a darle sentido a todo aquello que él lograba. Tú puedes ubicar cuáles son esas fortalezas en ti y sobre todo identifica y adquiere habilidades en esos puntos ciegos, porque te puedo asegurar que detrás de esos puntos ciegos hay grandes satisfacciones que hoy quizás no estás viendo. Y cuando logras adicionar, cuando logras estar en contacto con las personas, cuando logras expresar de manera completa tus emociones, tus sentimientos de manera ligera, estoy segura que esto va a complementar como ocurrió con la vida de Niki Lauda, cuando él fue cosechando esos éxitos y entregándose también a las personas, definitivamente los campeonatos cambiaron y trascendieron a ser más que un solo título de campeonato. Y como tip número 3, y antes de terminar, estoy de verdad muy agradecido y muy contento de haber podido hablar, haber podido compartir con todos ustedes la biografía de este gran ídolo, de este ícono del automovilismo que es Niki Lauda. Como número 3, su capacidad de recuperación. Y no solamente la capacidad de recuperación después de ese gravísimo accidente que casi lo deja fuera, no solamente de las pistas, pero de este mundo. ¿Cómo se recupera? ¿De dónde saca ese coraje, esa tenacidad para volverse a vestir, para volverse a poner el traje, para ponerse el casco y los guantes y subirse de nuevo al monoplaza? ¿Cuántas veces nosotros, después del primer quemón, después de la primera vez que nos va mal, después de la primera vez que colgamos los tenis o los guantes, decidimos ya no seguir más y regresar a aquello de lo que salimos? Muchas veces estamos en esa encrucijada. No les digo que sean necios, les digo que no sean necios y que simple y sencillamente leamos y podamos leer entre líneas lo que nos está diciendo el negocio. Sí, ya nos quemamos, pero podemos continuar por ese camino aprendiendo de esa experiencia. La experiencia no la dan los años. La experiencia la da este tipo de eventos del cual aprendemos y luego nos hace mejores. Eso es lo que Niki Lauda nos enseña a nosotros emprendedores, a nosotros empresarios. Así que ahí lo tienen, queridos amigos. Estos son los 3 tips y este fue el programa de la biografía de Niki Lauda. Les agradecemos mucho su presencia. Yamile, por favor, despide. Ya, creo que ya no va a haber ya no me quiero ir porque pues bueno, ya no se va a ir. Pero démosle la oportunidad de despedirse de todos ustedes. Nos vemos el próximo martes a esta cita en donde todos aprendemos a crecer nuestros negocios. Y yo les invito que durante este día y durante toda esta semana logramos aprender, emprender y crecer en nuestros negocios. Muchísimas gracias a todos ustedes. Los queremos mucho. Nos vemos el próximo martes. Chao.